Buenas tardes, soy Pedro Luis Rojas Barrero, estudiante del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En esta oportunidad desarrollaré la etapa 4, denominada Argumentación, del curso Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano. Bienvenidos. Inicialmente expondré de manera muy breve y sintética lo tendiente al estudio de la teoría de la decolonialidad del poder en base a los postulados teóricos de dos de los principales autores de este pensamiento, como lo son Aníbal Quijano del Perú y Walter Miñolo de Argentina. Aníbal Quijano, 1928-2018. Algunas de las frases y postulados más interesantes del autor son: la explotación como elemento del poder social se queda atrás y da inicio a una sociedad más crítica y consciente. La noción de colonialidad del poder fue el término dispuesto por Quijano para caracterizar un patrón de dominación global propio del sistema mundo moderno capitalista, originado con el colonialismo europeo a principios del siglo XVI. Según Quijano, dos puntos, abro comillas, en América Latina y en el Caribe, desde siempre en su historia, está planteado un conflicto entre tendencias que se dirigen hacia una reoriginalización cultural y otras de represión contra ellas, o de reabsorción de sus productos dentro del poder dominante en la sociedad. Cierro comillas. El autor traslada lo sucedido históricamente a la actualidad y esboza los cambios que han sufrido las sociedades, donde existe reconcentración del poder político y de los recursos, de la mano de la universalización de la civilización capitalista. Ejemplo de ello se puede evidenciar clara y directamente en la sociedad colombiana, y más hoy en día en época electoral, donde las maquinarias políticas buscan por todos los medios posibles continuar aferrados al poder, ya que desde allí controlan todo, donde las desigualdades, la pobreza, la injusticia, la violencia, entre muchos otros factores, afectan directamente a los demás miembros de la sociedad, quienes cansados de todo esto buscan en primera instancia un cambio a través de diferentes revoluciones y en otros emigrar con el único sueño de mejorar su calidad de vida y la de sus familias. En cuanto a Walter Miñolo, 1941, el autor establece la relación entre la historia del pasado y la política del presente. Su mérito es pensar en forma diferente, realizando así una crítica directa al eurocentrismo. En términos generales, el pensamiento decolonial propone un cambio en la geografía de la razón. Ejemplo de ello es que el sistema mundo moderno colonial tiene dos caras, una de ellas y la más visible es la modernidad. El eurocentrismo y el capitalismo son los dos sistemas que expresan la dominación. La explotación como elemento del poder social se refiere a una relación desigual, tanto desde el punto de vista económico como ético. La sociedad colombiana, como lo expresé anteriormente, está cansada y desilusionada de los representantes del poder político del país, quienes con sus innumerables tentáculos controlan todas las dimensiones del Estado, sumergiendo así en la pobreza y en la desigualdad a las poblaciones más vulnerables, generando con ello un país más inequitativo, más injusto y más desigual. En este punto de mi ponencia expondré una reflexión argumentativa, dando respuesta a cuatro interrogantes planteados a partir de la lectura El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar del autor Arturo Escobar. Primera pregunta: ¿cuál es el papel del lugar y de la naturaleza en el debate sociológico latinoamericano? ¿Y por qué debe estar en el centro del quehacer político y de las comunidades? Respuesta:
Considero que con la llegada del concepto globalización, tal como lo expresa el autor Escobar, dos puntos, abro comillas, el lugar, en otras palabras, ha desaparecido en el frenesí de la globalización de los últimos años, y este desdibujamiento del lugar tiene consecuencias profundas en nuestra comprensión de la cultura, el conocimiento, la naturaleza y la economía, cierro comillas, y posteriormente la magnificación tan grande que ha tenido en todos los ámbitos sociales el papel del lugar y de la naturaleza. En el debate sociológico latinoamericano ha pasado a un segundo plano, ya que se ha dejado atrás y prácticamente en el olvido el estudio de todos los acontecimientos sociales desde su raíz, desde sus orígenes. Considero realmente pertinente y necesario para un país y una sociedad como la nuestra que se retome este tipo de conceptos, toda vez que en Colombia existen un sinnúmero de poblaciones relegadas, no solo por la geografía nacional, sino por las mismas desigualdades que se han establecido e incorporado desde las grandes ciudades capitales, como si fuera lo único que valiera y existiera a nivel social. No olvidemos que las grandes víctimas del conflicto armado, de las desigualdades sociales, económicas, culturales, deportivas, entre muchas otras, han sido las personas de más bajos recursos y las que habitan las periferias. Si nombramos en este apartado departamentos o municipios afectados, seguro nos extenderíamos bastante y sé que la riqueza y el potencial de todas estas regiones es innumerable como para seguir relegándolas y dejándolas en el olvido. Es el momento de dar un giro de 180 grados y vincular e incorporar a todos estos actores sociales y los grandes aportes que tienen para la sociedad. Segunda pregunta. ¿Por qué desde la perspectiva de Escobar es importante hacer visibles las múltiples lógicas de producción de cultura e identidades, prácticas ecológicas y económicas que emergen sin cesar de las comunidades de todo el mundo? Respuesta. Para el autor y desde su perspectiva es sumamente importante hacer visibles las múltiples lógicas locales de producción de culturas e identidades, prácticas ecológicas y económicas que surgen a cada segundo en cada una de las comunidades de todo el mundo, ya que como él mismo lo expresa, dos puntos, abro comillas. En una visión antropológica de la globalización, se predicaba acerca de la necesidad de identificar los discursos socialmente significativos sobre la diferencia cultural, ecológica, económica, política, y las maneras en las que se pueden operar como discursos de articulación de alternativas. Se examinaron las múltiples formas de construir la cultura, la naturaleza y las identidades hoy en día, así como la producción de diferencias a través de procesos histórico-espaciales, que no son exclusivamente el producto de fuerzas globales, ya sea el capitalismo, nuevas tecnologías, integración del mercado o lo que sea, pero también vinculados a los lugares y a su defensa. Si se lograra aplicar lo expuesto por el autor en una sociedad como la nuestra, es prácticamente seguro que el crecimiento en todos los niveles sociales, culturales, políticos, económicos y ecológicos serían muy significativos, pero se debe tener en cuenta que no solo es dar ese paso inicial, sino sostenerlo a través del tiempo y que su aporte al país sea largo y duradero, generando políticas de inclusión e inversión. Tercera pregunta. ¿Puede el mundo ser concebido y reconstruido de acuerdo con la lógica de las prácticas de la cultura, la naturaleza y la economía? Respuesta. Considero que el mundo sí puede ser reconcebido y reconstruido de acuerdo con la lógica de las prácticas de la cultura, la naturaleza y la economía, ya que si se logra adaptar el concepto de globalización a un ámbito más local, retomando y garantizando la producción de cada uno de estos conocimientos de manera ancestral y autóctona sin dejar a un lado los avances tecnológicos del siglo XXI, las sociedades lograrán establecer un equilibrio entre lo tradicional y la modernidad. Dejar a un lado lo tradicional ha llevado a que el planeta sufra daños prácticamente irreversibles, y todo ha sido por la ambición al dinero, al poder, lo que ha llevado a que los seres humanos olvidemos muchas de nuestras raíces. En un país tan rico y biodiverso como el nuestro, establecer un equilibrio
entre estos tres ámbitos como lo son la cultura, la naturaleza y la economía, muy probablemente seríamos una de las grandes potencias del mundo, ya que contamos uno, con el talento humano idóneo y calificado, y segundo, contamos con riquezas naturales y culturales únicas en el planeta. Cuarta pregunta. ¿Cuál es el papel de profundizar en el conocimiento del pensamiento propio y nuevas categorías teóricas pensadas a partir de nuestras propias realidades en la formación como sociólogos? Respuesta. Considero que el papel de profundizar el conocimiento de pensamiento propio en relación con las nuevas categorías teóricas a partir de nuestras propias realidades es fundamental y con una relevancia supremamente alta, ya que es a partir de nuestros propios pensamientos, ideas y reflexiones, a partir de todas nuestras vivencias y experiencias, es que podremos aprender, interiorizar y aplicar cada una de las categorías teóricas que adquirimos en el proceso académico como futuros sociólogos. La sociedad colombiana necesita profesionales con altos índices críticos y reflexivos, que tengamos la capacidad de identificar, comprender y analizar los diferentes fenómenos sociales de una comunidad tan diversa y sobre todo aportar de manera significativa en la solución a todas estas problemáticas, ya sea desde un papel y un rol comunitario o ya sea desde la perspectiva política a través de la generación de nuevas políticas públicas más justas y equitativas. A continuación, presento las referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración del presente video, sugiriéndole a los espectadores realizar estas lecturas con el fin de abordar y comprender de manera más completa las teorías y conceptos aquí desarrollados. Para finalizar, quiero agradecer de manera especial a la tutora Sandra Emilia Gaitán, quien a través del desarrollo del curso y haciendo uso de los diferentes medios de comunicación, aportó significativamente en el proceso de aprendizaje. De igual manera, quiero agradecer muy especialmente a la compañera Paula Duarte, ya que sin su dedicación, apoyo y fuerza no hubiera sido posible salir avante en este curso, ya que para el momento en que nos conocimos, los dos estábamos viviendo momentos personales muy fuertes. Debes sentirte orgullosa de la mujer que eres y de la clase de ser humano que eres. Si existieran más personas como tú, nuestra sociedad sería muy diferente. Gracias por su atención. Feliz día.